Hola gente, espero estén muy bien, soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a estudiar prueba de la primera derivada clase 2. Esta prueba es básicamente para determinar máximos y mínimos locales de una función. En la clase pasada estudiamos sobre funciones crecientes y decrecientes. Entonces vamos a recordar lo siguiente en relación a lo que habíamos dicho de funciones crecientes y decrecientes. Vamos a suponer que aquí tenemos nuestro eje de las x, nuestro eje de la y, y que aquí tenemos nuestra función y igual a f de x, y aquí hay unos puntos especiales. ¿Cuáles son estos valores aquí? Este digamos que es un b y este valor digamos que es un valor a. Si se fijan bien, estos valores son los valores máximos y mínimos de la función de manera local. ¿De manera local en qué sentido? Es decir, aquí alrededor de los valores de a, f de a es el más grande de los valores de f, y aquí alrededor de los valores de b, f de b es el valor más pequeño de f de x. Entonces, ¿cómo determinamos esos valores? Entonces vamos a determinar de la siguiente manera. Notemos que las rectas tangentes, aquí la recta tangente en cualquier punto viene siendo de esta manera, viene siendo positiva, 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 y de pronto aquí es 0. Y aquí viene siendo negativa, 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 y de pronto aquí es 0. Y aquí viene siendo positiva, 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 positiva. Y vemos entonces que los puntos donde la derivada es 0 son justamente los puntos donde la función alcanza un máximo y un mínimo respectivamente. De hecho, son los puntos donde la derivada es 0 y cambia de signo, cambia de positiva a negativa, y aquí cambia de negativa a positiva. Y básicamente es ese el criterio de la primera derivada. Dice así, dice que si f' cambia de positiva a negativa en el punto x igual a, entonces f de a es un máximo local de f de x, en el sentido de que habíamos dicho es alrededor del punto a, es decir, para los puntos que están cerquita de a, f de a es el valor más grande de f. Y si hace lo contrario, es decir, si f' cambia de negativa a positiva en un punto donde x igual b, entonces f de b es un mínimo local de f de x. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo donde expliquemos eso. Es decir, mínimo local en el sentido de que para los valores x que están cerca de b, f de b es el valor más pequeño de la función. Vamos a ver un ejemplo donde utilicemos este criterio. Ejemplo, vamos a determinar los máximos y mínimos locales de la función f de x igual 1/3 de x al cubo menos x. En realidad podemos determinar también los intervalos donde la función crece y decrece. Entonces encontramos la derivada f' de x por la regla de la potencia, quedaría x al cuadrado menos 1, y esto sería lo mismo que x más 1 por x menos 1, caso de factorización, diferencia de cuadrado positiva. Encontramos los intervalos donde la f crece y decrece respectivamente, y aquí, como tengo el producto de los números a y b, el producto es positivo cuando ambos son positivos, es decir, x más 1 es positivo y x menos 1 es positivo. Aquí queda x mayor que menos 1 y aquí queda x mayor que 1. Aquí entonces aplico la regla del cementerio. La recta de x más 1, la de x menos 1 y la del producto, que sería x más 1 por x menos 1. Aquí x más 1 es positivo, aquí está 0, para x mayor que menos 1. Menos 1 queda positivo, 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 negativo, 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 negativo.
y x menos 1 es positivo para x mayor que 1. Aquí está 1, positivo, 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 negativo, 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 y paso la recta aquí de los puntos claves es en menos 1 y en 1. Aquí están entonces menos 1, 1, menos que 0 hasta aquí de referencia, y queda menos por menos, da más, 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 más por menos, 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 y más por más, más, más y más. Entonces vemos que f' cambia de positiva a negativa en x igual menos 1, cambia de más a menos, y de aquí en este intervalo en x igual 1 cambia de negativa a positiva. ¿Qué nos dice el criterio de la primera derivada? Que si la derivada cambia de positiva a negativa, f de el punto donde cambia de signo es un máximo local, y si cambia de negativa a positiva es un mínimo local. Entonces f de menos 1, según nuestro criterio, f de menos 1, que vendría siendo ¿cuánto? F de menos 1 vendría siendo, aquí la función es ¿cuánto? Es 1/3 de x al cubo menos x, 1/3 de menos 1 al cubo menos x, que da menos 1. Eso entonces 1 menos 1/3, eso es 2/3. Es un, según el criterio, como cambia de positivo a negativo, es un máximo local de f. Y por el criterio f de 1, que es el valor donde cambia, habíamos dicho que cambia de negativo a positiva, es un mínimo local de f. F de 1 vendría siendo 1/3 por 1 al cubo menos 1, eso es igual a 1/3 menos 1, y eso me da menos 2/3. Ese es un mínimo local de f. Listo. Allí vimos entonces un ejemplo de cómo determinar los máximos locales y los mínimos locales de una función. Puede que a veces la función no tenga sino un solo mínimo local o un solo máximo local, o ninguno de ellos, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Aquí ejemplo, entonces vamos a determinar máximos y mínimos de la función f de x igual a x a la 2 más x más 1. Vamos a determinar los extremos locales. En realidad, esos puntos se llaman extremos locales, y estos puntos donde la derivada es 0, x igual 1 y x igual menos 1, son denominados puntos críticos, como habíamos dicho en el video anterior. Entonces, para ello determinamos los puntos críticos. Aquí encuentro la derivada primero por la regla de la potencia de 2x más 1, y para determinar los puntos críticos igual a 0. Entonces aquí me queda 2x igual menos 1, y me queda entonces que x vale menos 1/2. Hay un solo punto crítico, y como vemos puedo dar un valor para antes de 1/2. Aquí tenemos el valor, aquí está 0, menos 1/2 y 1. ¿Cuánto da f' de 0? F' de 0 me da 2 por 0 más 1 da 1 positivo, o sea que ya antes de 1/2 menos 1, perdón, punto crítico es menos 1/2, aquí estoy errado, aquí es menos 1, menos 1/2 y 0. Entonces vamos a darle un valor a f para menos 1/2 y para 0, para ver qué signo tiene f. Entonces vamos a darle el valor de menos 1, por ejemplo, f de menos 1 es igual a menos 2 por menos 1 más 1 me da menos 1, que es negativo. Entonces f' es negativo para este lado de menos 1/2, y f' de 0 es igual a 1 positivo, o sea que ya es positiva para este lado. Entonces vemos que la f' cambia de negativa a positiva, por lo que f de menos 1/2, que es igual a menos 1/2 al cuadrado más menos 1/2 más 1,
ese es un mínimo local de f. Es decir, aquí da un cuarto menos o más un medio y eso da 3/4. ¿Listo? Ese vendría siendo un mínimo local de f y es lo que se espera puesto que f es una parábola. En realidad la gráfica de f vendría siendo aproximadamente de esta manera. Aquí está menos 1, menos un medio y f de menos un medio es 3/4, quedaría aproximadamente aquí y es una parábola que abre hacia arriba, entonces la gráfica de f vendría siendo así. En realidad, si vemos bien de la gráfica de f, ese mínimo local en realidad es un mínimo absoluto de f, es decir, es un valor que es el mínimo entre todos los valores de f. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, aquí donde la función no alcanza ni máximo ni mínimo. En este ejemplo, en el ejemplo anterior vimos que la función solamente tiene un mínimo local que corresponde con un mínimo absoluto. Y vamos a ver un ejemplo donde la función no tiene extremos locales, es decir, no tiene máximo ni mínimo local. Entonces, para la función f de x igual, vamos a ver, f de x igual 1/3 de x al cubo más x. Esta función es tal que cuando yo encuentro la derivada me daría x al cuadrado más 1 y trato de encontrar los puntos críticos, que es donde la derivada es 0. Eso es imposible de resolver. Fíjense que como x al cuadrado más 1, eso es mayor que 1, entonces x al cuadrado más 1 es distinto de 0 para todo x de r. Es decir, que la derivada nunca es 0. No hay solución para esa ecuación, por lo tanto, luego f no posee extremos locales. Ni absolutos en realidad. Es decir, no hay puntos de máximos ni de mínimos locales. Bueno, eso es todo. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí. Chao, chao.